Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de nuestros temas del día. Les saluda Luis de Jesús y como es de costumbre, de inmediato iniciamos revisando nuestra pregunta de hoy. Nuestra pregunta del día tiene que ver con uno de nuestros temas, precisamente Centroamérica, El Salvador, sin precedentes desde la guerra. El presidente Nayib Bukele ordenó ayer la militarización del Parlamento para presionar a diputados a aprobar la asignación de un crédito para su plan de control territorial. ¿Por qué no dice nada sobre esto la OEA, la Unión Europea o la Comisión Internacional de Derechos Humanos? Participe de nuestra pregunta del día y deje su opinión. Iniciamos de inmediato nuestros temas del día. El pueblo venezolano se movilizó este lunes en Caracas en rechazo a las nuevas medidas coercitivas impuestas por Estados Unidos, esta vez contra el Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos, Conviasa. Este es nuestro primer tema del día. Organizaciones sindicales, civiles, estudiantiles y sociales se movilizaron este lunes para condenar las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro al estatal Conviasa, una medida que afecta a trabajadores aéreos y terrestres de esa nación suramericana. La manifestación también sirve para rechazar la violación por parte de Washington del derecho internacional y los tratados que rigen el transporte aéreo mundial. Nuestro corresponsal en Caracas, Leonel Retamal, estuvo siguiendo de cerca esta manifestación de este lunes y nos tiene los detalles de lo que fue esta jornada de rechazo a las sanciones de Estados Unidos. Leonel, un gusto saludarte. Cuéntanos más. Luis, muy buenas tardes. La movilización comenzó a congregar a las personas alrededor de las 1 de la tarde en un sector céntrico de Caracas. Ahí se estuvieron reuniendo trabajadores de Conviasa, principalmente del sector administrativo, puesto que la empresa sigue funcionando y por lo tanto todos los que tienen que ver con cuestiones operativas se mantienen trabajando normalmente en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar. El objetivo de la marcha era sentar un precedente de solidaridad, de apoyo entre la clase trabajadora venezolana, puesto que uno de los principales afectados con un incremento, con una, si es que estas sanciones pudieran traspasar a Conviasa, serían los trabajadores. Sin embargo, la señal que se ha dado desde la administración y desde otros conglomerados de trabajadores ha sido de apoyo, de decir que van a defender esta empresa para los más de 2.000 trabajadores que forman parte de ella. En segundo lugar, señalar que las autoridades que estuvieron presentes dijeron que esto corresponde a una actitud velada, o sea, totalmente evidente, ya no velada, de parte de Estados Unidos, quien decía que las sanciones eran solamente para personas específicas vinculadas al gobierno. Sin embargo, aquí se ve cómo afectan a una empresa, afectan a toda su flota, más de 40 aviones, y por lo tanto esto tiene un impacto y tiene consecuencias en los usuarios. Son más de 6.000 los itinerarios que ya están comprometidos por Conviasa y las autoridades de la aerolínea han dicho que van a cumplir con aquellos usuarios. Y por último, también durante el fin de semana se desarrollaron actividades con diversos ministros que señalaron las distintas vías jurídicas de defensa para la empresa que tienen que ver con defensa de la aviación civil. Hay precedentes ya en otros casos de sanciones. Se ha sancionado, por ejemplo, a la aerolínea cubana de aviación, también a empresas iraníes, rusas, y por lo tanto hay algunos precedentes en materia de cortes internacionales para poder defender a Conviasa. El transcurso de la movilización estuvo marcado por una marcha por calles céntricas de Santiago, de Venezuela, de Caracas, hasta que finalmente llegaron al Palacio de Miraflores. Ahí se congregaron para seguir realizando discursos de aliento a estos trabajadores y a la empresa en general, que, recordemos, realiza, aparte de los vuelos comerciales, dos importantes vuelos de carácter humanitario. Uno es el Plan Vuelta a la Patria, que es un plan gubernamental que trae de vuelta a Venezuela a aquellos inmigrantes que deciden volver de distintos países de Latinoamérica, y el plan Misión Milagro, que lleva a médicos y trae a pacientes a Venezuela para operarlos de cataratas de forma totalmente gratuita. Han dicho que esos planes humanitarios van a seguir realizándose, así que esto es el panorama en que se desenvolvió esta movilización hoy por las calles de Caracas, Luis.
Así estuvo esta movilización y esta jornada para Venezuela. Muchísimas gracias, Leonel, por ese informe. Hasta la próxima. Ok, buenas tardes. Ahora, importante mencionar también que Conviasa ha emitido un comunicado en su cuenta en Twitter en respuesta a estas sanciones. En el comunicado, Conviasa informa a sus usuarios que seguirá operando con total normalidad pese a la sanción arbitraria impuesta por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Seguidamente agrega que los 6.313 pasajeros que adquirieron sus boletos a destinos internacionales durante el mes de febrero podrán viajar sin ningún contratiempo. En otro párrafo señala que en nombre de los 2.102 trabajadores que forman parte de la familia de Conviasa rechazan enérgicamente la agresión junto al Ejecutivo Nacional, elevarán la denuncia ante instancias internacionales. El texto finaliza diciendo que seguiremos adelante con los planes de ayuda humanitaria, Plan Vuelta a la Patria, Misión Milagro y vuelos de cooperación entre países hermanos. Y bien, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, envió también un mensaje de apoyo a través de redes sociales sobre esto. Felicito la solidaridad de las organizaciones sindicales, los consejos productivos de trabajadores, el pueblo trabajador, el poder popular, quienes se movilizan en rechazo a la arbitraria, ilegal y obsesiva agresión imperial contra nuestra aerolínea bandera, Conviasa. Así lo dijo el mandatario venezolano. Cabe mencionar que este lunes un grupo de 250 venezolanos regresó a su país en el marco del Plan Vuelta a la Patria que impulsa el presidente Nicolás Maduro. El retorno de los civiles se concretó, debo decir, debido al esfuerzo del gobierno venezolano para repatriar a sus connacionales que no cuentan con suficientes recursos para regresar a la nación. A través del Plan Vuelta a la Patria, el gobierno del presidente Maduro establece puntos aéreos y terrestres de manera gratuita para trasladar a los ciudadanos desde distintos puntos geográficos de la región. La iniciativa fue activada en 2018, luego de que el gobierno bolivariano denunciara que los venezolanos en el extranjero son víctimas de xenofobia, maltrato y explotación laboral. Avanzamos en nuestros temas del día. Vamos a repasar ahora nuestra pregunta de hoy. Tiene que ver con El Salvador. Sin precedentes desde la guerra en ese país, el presidente Nayib Bukele ordenó ayer la militarización del Parlamento para presionar a diputados a aprobar la asignación de un crédito para su plan de control territorial. ¿Por qué no dicen nada sobre esto la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea o la Comisión Internacional de Derechos Humanos, por ejemplo? Participe en nuestra pregunta del día y opine. Es momento de hacer entonces una pausa, pero hacemos una pausa y al regreso estaremos hablando de Brasil. Ya regresamos. Estamos de vuelta en nuestros temas del día de hoy. En Brasil, unos 20.000 trabajadores petroleros se han unido a la huelga nacional que ya cumple su 10º día en rechazo a las privatizaciones del gobierno de Jair Bolsonaro y la entrega de las riquezas del pueblo brasileño a multinacionales. Este es nuestro segundo tema del día. Según la Federación Única de Trabajadores Petroleros, ya hay 39 plataformas, 18 terminales, 11 refinerías, 20 unidades operativas y 3 bases administrativas paralizadas en todo el país. Los petroleros están en huelga desde el pasado 1 de febrero y se han enfrentado a una serie de restricciones de la compañía. El paro busca paralizar el despido de 1.000 trabajadores en una fábrica de fertilizantes de nitrógeno subsidiaria de Petrobras en el estado Paraná. También tratan de impedir la privatización de la empresa y hacer valer el acuerdo colectivo de los trabajadores. ¿Qué exigen los trabajadores en huelga? Vamos a revisar. Primero, la anulación del despido de estos 1.000 trabajadores de la fábrica petrolera en Paraná y también que Petrobras retorne a la mesa de diálogo con los trabajadores. Fue el anuncio de cierre de una fábrica de fertilizantes controlada por la petrolera estatal Petrobras el detonante de esta huelga general de trabajadores el pasado 1 de febrero. Hablamos ahora de otros temas que también son noticia. Para ello revisamos la cuenta de nuestros corresponsales. La Fundación para la Libertad de Prensa en Colombia, en su más reciente informe, advierte el incremento de hechos violentos contra periodistas en Colombia.
Los ataques en 2019 se elevan a más de 500 y la impunidad en las investigaciones supera el 78%, así lo informa nuestro corresponsal Hernán Tobar. Información ahora desde Bolivia. Freddy Morales. El Tribunal Supremo Electoral informó que hay plazo hasta este miércoles para que los candidatos subsanen las observaciones al cumplimiento de requisitos. Más de un tercio de candidatos para los comicios del 3 de mayo están observados. El Tribunal Supremo Electoral ha dado plazo hasta el miércoles de esta semana para que los partidos y frentes que participan en las elecciones del próximo 3 de mayo, en total 8, puedan subsanar las observaciones que se han realizado a varios de sus candidatos. El presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero, ha señalado que una vez se definan las nuevas listas de postulantes de candidatos aprobadas, los ciudadanos y las instituciones del país aún tienen tiempo para presentar impugnaciones contra esos candidatos ya aprobados. Las listas definitivas, de este modo, se conocerán solo días antes de la elección del 3 de mayo. Revisamos ahora información desde España. Nos informa Adriana Cardoso. ¿Es el franquismo una opinión? Polémica en España tras el anuncio de que el gobierno pretende modificar el Código Penal para tipificar como delito la apología del franquismo. ¿Atenta contra la libertad de expresión? Escuchemos. El Partido Socialista ha anunciado que el Gobierno estudia tipificar como delito, modificar el Código Penal para tipificar como delito la exaltación y la apología del franquismo y de la dictadura. Esto ha generado polémica en los distintos sectores españoles, incluso dentro de la misma izquierda, ya que hay quien considera que esto atacaría directamente la libertad de expresión, ya que sería penar una opinión, sería penar la opinión de la apología del franquismo, y además dicen que iría en contra de los estándares internacionales, ya que España ya ha sido reprendida por el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos por haber penado, por haber tipificado como delito la apología del terrorismo. En contra están quienes consideran que la apología del franquismo no es una opinión y que no debería estar amparado bajo el derecho de la libertad de expresión. Además, entre otras medidas que han anunciado hoy, han dicho que el Gobierno también quiere exhumar a todas las víctimas del franquismo que todavía yacen en los centenares de fosas comunes y además retirar todos los símbolos franquistas que quedan en los espacios públicos españoles. Momento de nuestro tema en desarrollo se genera en Centroamérica, El Salvador. La Asamblea Nacional de ese país suspendió hasta nuevo aviso la sesión plenaria extraordinaria pautada para este lunes, luego de la orden del presidente Nayib Bukele de ayer domingo de ingresar al ejército al recinto legislativo. La sesión extraordinaria tenía pautado analizar la aprobación de un polémico préstamo impulsado por el Ejecutivo para el llamado Plan de Control Territorial. La negativa de los diputados a atender la convocatoria del mandatario ha provocado una fuerte tensión política entre el gobierno y el Congreso. Ernesto Ábalos, nuestro corresponsal en ese país centroamericano, tiene los detalles. Adelante, Ernesto. ¿Qué tal? Saludos para ti y para nuestra audiencia. Efectivamente, los hechos ocurridos ayer domingo, donde el presidente Nayib Bukele ingresó acompañado de elementos de la Policía Nacional y de la Fuerza Armada fuertemente armados al recinto de la Asamblea Legislativa, ha provocado que la Comisión Política del Parlamento se reúna de urgencia esta mañana. Además, han informado que la sesión plenaria que se había anunciado que se desarrollaría este lunes en horas del mediodía queda suspendido. Incluso las comisiones políticas que tenían trabajo durante esta jornada de lunes han quedado suspendidas. Se habla de interpelar, de mandar a algunos de los que se han visto involucrados en este ingreso de las Fuerzas Armadas al recinto policial. Ya se habla del ministro de Seguridad, también del director de la policía y de otros entes que han sido involucrados en esta usurpación de las instalaciones del recinto de la Asamblea Legislativa. Aunque no se tiene una resolución concreta a esta hora de la tarde, se habla de que este es el tema que ocupará a los legisladores y ya no el tema que ocasionó este enfrentamiento entre los poderes, que era el préstamo de los 109 millones de dólares. Este es mi reporte. Regreso con ustedes al estudio. Gracias, Ernesto Ábalos, por ese reporte desde San Salvador, la capital salvadoreña. Muy importante
y también muy atentos a todo lo que ocurre en este país centroamericano, porque una imagen como la que se vio ayer domingo no se veía en ese país centroamericano desde la época de la guerra en El Salvador. Vamos a repasar ahora nuestra pregunta del día. Bien, nuestra pregunta del día tiene que ver precisamente con este tema en desarrollo. El Salvador, sin precedentes desde la época de la guerra, el presidente Nayib Bukele ordenó ayer la militarización del Parlamento para presionar a diputados a aprobar la asignación de un crédito para su plan de control territorial. Pero ¿por qué no dicen nada sobre esto la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea o la Comisión Internacional de Derechos Humanos? Vamos a ver qué opinan en algunos de nuestros seguidores. A leer la respuesta, Freddy Ramos Quiroga nos dice, ¿qué dice Almagro? Por supuesto que ignora y encuentre este acto antidemocrático porque Bukele está vendido a Estados Unidos. Almagro es una vergüenza para Latinoamérica apoyando a los genocidas para robar que son el gobierno de los Estados Unidos. Esa es la opinión de Freddy Ramos Quiroga. Vamos a ver otra respuesta. Dice la cuenta de Betty Bet, estamos de vuelta a los años 70. ¿En qué momento se empoderó a locos como estos? Una muy buena pregunta. ¿Qué opina Yaotal Altán, uno de nuestros fieles seguidores también? Al rato usarán la foto para decir que es en la Asamblea Nacional de Venezuela. Bukele renuncia ya. Tiene un buen punto aquí porque parece que la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea o la Comisión Internacional de Derechos Humanos solo tienen ojos para la situación en Venezuela. Vamos a ver otra respuesta. Aquí que dice el usuario Miguel Abolaño, no dicen nada porque no es en Venezuela, Nicaragua o Cuba. Esta es la democracia que los yanquis genocidas y terroristas nos están imponiendo a sangre y fuego en nuestra región y el mundo. ¿Dónde está la Organización de Estados Americanos? También se pregunta Miguel Abolaño. ¿Dónde está la Organización de Naciones Unidas? Y sobre todo, ¿dónde está Michelle Bachelet, la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU? Y tenemos una última respuesta de Guillermo Lescano, también uno de nuestros fieles seguidores. Dice, muy buenas tardes, Luis. Buenas tardes también para ti, Guillermo. Crédito enviado por el FMI por más de lo que corresponde. La comunidad internacional no reflejará nada de esto porque son cómplices. Esta vez, Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, no podrá porque quien pide los avales es el Fondo Monetario Internacional. Esas fueron las respuestas a nuestra pregunta del día de nuestros seguidores. Y entonces así llegamos al final, pero antes los dejamos con nuestro video web del día. Producciones audiovisuales que usted puede conseguir compiladas en la cuenta de Facebook de Telesur. Hoy le mostramos un material en conmemoración de los 106 años del fallecimiento del poeta, periodista, diplomático nicaragüense Félix Rubén García Sarmiento, o mejor conocido como Rubén Darío. Con esto llegamos al final. Hasta la próxima.